Hay algo que nadie te dijo sobre los periodos en los que sientes que nada avanza. Esos meses, a veces años, en los que te despiertas con la misma vida, el mismo peso en el pecho, la misma distancia entre lo que eres por dentro y lo que el mundo ve por fuera. Eso que sientes como parálisis, como fracaso silencioso, como prueba de que algo en ti está roto, no es lo que crees que es. Descartes lo comprendió 300 años antes de que la psicología moderna tuviera palabras para describirlo. Y lo que descubrió cambia completamente la forma en que debes interpretar este momento de tu vida. Hay una ley en el pensamiento cartesiano que describe con precisión quirúrgica lo que le sucede a una mente que piensa profundamente. Descartes la vivió en carne propia, no como teoría, como experiencia física, nocturna, aterradora y transformadora. El punto de saturación de la duda, el instante en que todo lo acumulado en silencio durante años explota hacia afuera de una sola vez. No gradualmente, no en etapas ordenadas, de golpe, todo, al mismo tiempo. Lo que estás a punto de escuchar no es una promesa de motivación, es una descripción de un proceso que ya está ocurriendo en ti, aunque no lo puedas ver todavía. Descartes descubrió que la mente humana no cambia de forma lineal, cambia por ruptura, por acumulación y colapso, y el periodo de silencio que estás viviendo no es el problema. Es la condición necesaria para que lo que viene después sea permanente. En los próximos minutos vas a entender 3 cosas que nadie te ha explicado con esta claridad. Primero, ¿por qué los periodos de aparente estancamiento son en realidad los más transformadores de una vida humana? Segundo, ¿cuál es el mecanismo exacto, descrito por Descartes en su propio método, por el que la transformación interna explota hacia el exterior de una sola vez? Tercero, y esto es lo que cambia todo, esto no es una crisis. Es el preludio de la reconstrucción más profunda que una mente puede experimentar. No es el fin de algo, es el comienzo de todo. Descartes nació en La Haye, en Turena, el 31 de marzo de 1596. Desde muy joven tuvo una intuición que lo separaba de todos los que lo rodeaban. La certeza de que casi todo lo que le habían enseñado era, en el mejor de los casos, incompleto. En el peor, completamente falso. Pasó años aprendiendo todo lo que su época tenía para ofrecer: matemáticas, derecho, filosofía, teología, y al final de ese proceso, llegó a una conclusión que sacudió su vida entera. No había aprendido nada que pudiera considerar verdadero con absoluta certeza. Ese descubrimiento no lo liberó, lo paralizó, lo sumergió en años de silencio y aparente inmovilidad. Sus contemporáneos no entendían qué hacía, a dónde iba, por qué no producía nada. Y entonces ocurrió algo que Descartes jamás olvidaría. El 10 de noviembre de 1619, mientras servía como voluntario en el ejército del duque de Baviera, Descartes se refugió del frío en una habitación con una estufa de leña en Neuburg an der Donau. Llevaba años acumulando preguntas sin respuesta. Años de duda metódica que nadie veía desde afuera. Y esa noche, en esa habitación, todo explotó. Tuvo 3 sueños consecutivos que describió en detalle en su diario privado. Cuando despertó, a las 3 de la mañana, Descartes escribió que en esa noche había recibido los fundamentos de una ciencia admirable, los cimientos de toda su filosofía. No gradualmente, no en etapas, todo de golpe, en una sola noche. Lo que vas a entender en este vídeo es que tú también tienes tu noche de noviembre, y puede ser que ya esté más cerca de lo que crees. El primer módulo de lo que estás a punto de comprender se llama el silencio que construye. Hay algo que ocurre en las mentes que piensan profundamente que es completamente opuesto a lo que la cultura moderna considera valioso. En un mundo que premia la visibilidad constante, la producción incesante, el movimiento perpetuo, las mentes que realmente están atravesando una transformación profunda se vuelven hacia adentro, se ralentizan, se silencian, y ese silencio, visto desde afuera, parece fracaso,
Descartes descubrió que la mente humana tiene dos modos de funcionamiento que él describió con precisión en su tratado sobre las pasiones del alma. El primer modo es la acumulación. La mente recibe, procesa, cuestiona, duda, siente contradicción, acumula tensión interna. Este proceso es invisible, no produce resultados observables, puede durar meses, puede durar años. El segundo modo es la ruptura, el momento en que todo lo acumulado alcanza un umbral crítico y se convierte en certeza, en acción, en cambio observable. Este segundo momento es el que todos ven. Lo que nadie ve es el primero. El método cartesiano. Esas 4 reglas que Descartes formuló en el discurso del método no son solo reglas para pensar. Son una descripción del proceso por el que una mente atraviesa la transformación real. La primera regla dice que no debes aceptar como verdadero nada que no puedas conocer con evidencia clara. La segunda dice que debes dividir cada problema en tantas partes como sea posible. La tercera dice que debes ir de lo más simple a lo más complejo. La cuarta dice que debes revisar que no hayas omitido nada. Lo que Descartes está describiendo no es solo lógica. Es el proceso por el que una vida entera se reconstruye desde sus cimientos. Adriana tenía 42 años cuando su vida empezó a detenerse. Era arquitecta. Había diseñado edificios durante 17 años. Tenía un estudio, clientes estables, una reputación construida con paciencia. Y de repente, sin que nada externo cambiara, empezó a sentir que cada proyecto que aceptaba era como verter agua en la arena. Nada llenaba, nada tenía sentido. Sus colegas veían una profesional en la cima de su carrera. Ella veía una persona que no reconocía su propia vida. Eso duró 2 años. 2 años en los que desde afuera no pasó nada. Desde adentro, todo se estaba reconstruyendo. Durante esos 2 años, dijo Adriana, sentí que estaba rota, que había algo fundamentalmente defectuoso en mí, que las personas normales no se sentían así. Y luego llegó un lunes de octubre, sin ningún motivo aparente, y en 24 horas tomé 3 decisiones que cambiarían los siguientes 10 años de mi vida. 3 decisiones que no habría podido tomar 2 años antes, porque no eran mías todavía. El proceso invisible las construyó. Yo solo las ejecuté cuando estuvieron listas. Lo que Adriana describe es exactamente lo que Descartes llamó el punto de saturación. No es debilidad, no es inestabilidad. Es la física del pensamiento profundo. Descartes observó en sus meditaciones que la mente no puede cambiar lo que no ha comprendido completamente. Y la comprensión completa lleva tiempo. Lleva silencio. Lleva el tipo de incomodidad que ninguna cultura moderna está dispuesta a celebrar. No estás estancado. Estás en el período que hace posible el golpe, pero lo que Descartes descubrió después es lo que cambia todo. El segundo módulo de lo que estás a punto de entender se llama la desfasaje entre la mente y la vida. Hay algo que ocurre cuando una mente empieza a despertar que produce una de las formas más profundas de sufrimiento que un ser humano puede experimentar. Tu interior avanza, tu exterior se queda, y esa distancia entre los dos se convierte en una grieta que crece cada día. Descartes describió esto con una precisión que aún hoy asombra a los filósofos. En su distinción entre res cogitans y res extensa, entre la cosa que piensa y la cosa extensa, entre la mente y el mundo material, Descartes identificó algo que va mucho más allá de la metafísica. Identificó la raíz de lo que sientes cuando tu vida exterior ya no representa quién eres por dentro. Tu mente, la res cogitans, ya cambió. Ya tomó decisiones. Ya llegó a conclusiones. Pero el mundo que te rodea, la res extensa, todavía refleja quién eras antes de que esos cambios ocurrieran. La filosofía cartesiana explica que esta desfasaje, este desfase entre lo que eres y lo que vives, no es una señal de que algo está mal. Es la señal más clara de que el proceso ya comenzó. La mente siempre va primero. El mundo exterior siempre llega después.
Y la brecha entre los dos es exactamente proporcional a la profundidad del cambio que se está gestando. Hay algo que debes saber ahora mismo. No eres alguien que no puede avanzar. Tu mente ya avanzó. Lo que todavía no avanzó es tu vida exterior, y eso es completamente diferente. Martín tenía 36 años y era ingeniero de sistemas en una empresa de tecnología. Desde fuera su vida era exactamente lo que se supone que debe ser una vida exitosa. Un trabajo estable, un apartamento propio, una relación que había durado 6 años. Y sin embargo, se despertaba cada mañana con la sensación de estar mirando su propia vida desde afuera de un cristal, como si todo aquello perteneciera a otra persona, como si él mismo fuera un actor que había olvidado el guión de una obra que nunca eligió. Yo no podía explicarle esto a nadie, dijo Martín, porque desde afuera no había nada que explicar. Mi vida era objetivamente normal, más que normal, pero por dentro sentía que estaba viviendo en el pasado, que la persona que había construido todo eso ya no existía, que yo era alguien completamente diferente, atrapado en la vida de quien había sido. Y no sabía que eso tenía un nombre. No sabía que eso era exactamente lo que Descartes describió cuando habló de la separación entre la mente que ya sabe y el mundo que todavía no refleja ese saber. Descartes experimentó esto personalmente en los años que pasó en Holanda, alejado de Francia, alejado de la academia, en un aislamiento voluntario que muchos interpretaban como fracaso. Mudó su dirección de residencia más de 12 veces en 20 años. No porque fuera inestable, porque su mente iba siempre delante de cualquier lugar donde su cuerpo se encontrara. La res cogitans siempre un paso adelante de la res extensa, siempre en ese espacio de tensión que la gente interpreta como caos, y que la filosofía cartesiana reconoce como el estado natural de toda mente que genuinamente piensa. El desfase que sientes no es la prueba de que fallaste, es la prueba de que tu mente ya llegó a donde tu vida todavía tiene que alcanzarla. El tercer módulo es el más incómodo de todos. Se llama el punto donde la duda se convierte en certeza. Hay un momento en el proceso del pensamiento profundo donde la acumulación de cuestionamientos alcanza un umbral crítico, un punto donde ya no es posible seguir sosteniendo la vida que tenías. No porque hayas decidido cambiarla, sino porque tu mente ya no puede sostener la contradicción entre lo que sabe y lo que vive. Descartes llamó a este proceso la duda metódica, pero lo que casi nadie entiende de la duda metódica es que no es un método intelectual frío, es un proceso físico, emocional, a veces aterrador. La duda metódica no es elegir cuestionar las cosas, es llegar a un punto donde ya no puedes dejar de cuestionarlas, como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto donde siempre viviste a oscuras. Una vez que la luz está encendida, no puedes volver a la oscuridad, no porque no quieras, sino porque tus ojos ya saben lo que es ver. Descartes describió en sus meditaciones metafísicas el proceso de someter a duda todo lo que creía saber. No solo algunas cosas, todo. Las verdades recibidas de la educación, las certezas heredadas de la familia, los supuestos invisibles de la cultura, y ese proceso de duda total, que desde afuera parece una crisis de fe o un colapso existencial, es en realidad el momento en que la mente se libera de todas las ideas que Descartes llamó adventicias, aquellas que otros pusieron en tu cabeza sin tu consentimiento, sin tu comprensión, sin tu análisis crítico. Lo que la sociedad llama crisis de identidad, el pensamiento cartesiano lo llama la primera meditación. Y es el comienzo de todo, no el final de nada. La historia que mejor ilustra esto no es de nuestro tiempo. Es de una mujer que vivió en el siglo XVII y que mantuvo durante años una correspondencia filosófica con el propio Descartes. Su nombre era Isabel, princesa de Bohemia, exiliada de su tierra natal, sin reino, sin estabilidad, viviendo en una Europa que no sabía qué hacer con una mujer que pensaba con esa profundidad. Isabel le escribió a Descartes sobre algo que la perturbaba profundamente, la sensación de que su mente veía con claridad lo que su vida debía ser.
pero que el mundo exterior no dejaba espacio para que esa claridad se manifestara. En su correspondencia con la princesa Isabel, Descartes confesó algo que sus textos académicos nunca revelan, que la distancia entre comprender y poder vivir lo comprendido es el dolor más humano que existe, y que ese dolor no es una señal de que algo está mal. Es la señal de que la mente ya llegó a donde la vida todavía tiene que llegar. Isabel le respondió con una frase que Descartes guardó. Entonces el sufrimiento no es el problema, es la prueba de que el pensamiento ya llegó más lejos que la vida. Tienes que escuchar esto con atención. Si en este momento sientes que tu interior y tu exterior ya no corresponden, si sientes que la vida que vives ya no pertenece a quien eres, si sientes que algo en ti sabe lo que debe ocurrir pero todavía no sabe cómo hacer que ocurra, no estás en crisis. Estás en la primera meditación de Descartes, y el hecho de que lo sientas es la prueba más clara de que tu pensamiento ya llegó más lejos que tu vida actual. Si estás reconociendo en estas palabras algo que has estado sintiendo pero que nunca pudiste nombrar, si esta forma de ver el período que estás atravesando te da algo que antes no tenías, la comprensión de que lo que vives no es una falla, sino un proceso, entonces lo que este canal hace por ti es exactamente lo que debería hacer. Cada video es una pieza de ese proceso. Cada semana, una nueva perspectiva cartesiana que convierte la confusión en claridad. Si todavía no formas parte de esta comunidad de mentes que eligen pensar profundamente, este es el momento. Comparte en los comentarios qué es lo que más claramente ya no estás dispuesto a seguir tolerando en tu vida. Tu proceso puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para saber que no estás sola en esto. La segunda mitad de lo que estás a punto de entender es donde todo se conecta. El cuarto módulo se llama la física del cambio repentino. Hay algo que la mente moderna no comprende sobre la naturaleza de la transformación real, y esa incomprensión es la fuente de uno de los sufrimientos más innecesarios que un ser humano puede experimentar. Asumimos, porque la cultura nos lo enseñó, que el cambio es gradual, que el crecimiento es lineal, que si trabajas en algo cada día, verás resultados cada día, y que la suma de esos pequeños resultados produce una vida diferente. Descartes demostró que esto es completamente falso. La física del cambio real no funciona de forma lineal. Funciona de forma acumulativa y luego explosiva. Piensa en el agua que se calienta. Durante 99 grados de temperatura, no hay transformación visible. El agua sigue siendo agua. Y entonces llega un grado más, el grado 100, y todo cambia de forma instantánea y total, no gradualmente, de golpe. Descartes observó que la mente humana funciona exactamente de la misma manera. Los procesos de comprensión se acumulan de forma invisible. La duda metódica trabaja por debajo de la superficie. Las certezas se construyen en capas que nadie puede ver desde afuera. Y entonces llega el momento de saturación, el grado 100 de la mente, y todo cambia de una sola vez. Sin la acumulación invisible, no hay explosión visible. El método cartesiano revela que los periodos de aparente inmovilidad son siempre los más productivos de una vida humana, en el sentido más profundo. La mente está haciendo el trabajo que ningún esfuerzo externo puede reemplazar. Hay un hombre llamado Lorenzo. Tenía 48 años. Había sido profesor de filosofía durante 22 años. Enseñaba a Descartes, a Kant, a Hegel. Explicaba la duda metódica a alumnos de 17 años con la precisión y la frialdad de alguien que conoce un sistema sin haberlo vivido nunca. Durante años, Lorenzo sintió que había algo profundamente deshonesto en lo que hacía, que enseñaba liberación intelectual desde una jaula de la que no había encontrado la salida. Sus colegas lo veían como uno de los mejores de su departamento, sus alumnos lo admiraban, y él, desde adentro de esa vida perfectamente ordenada, sentía que estaba nadando contracorriente en un tsunami de ruido social. Pasé 10 años enseñando que la duda metódica es el comienzo de la filosofía, dijo Lorenzo, sin aplicarla a mi propia vida. Y un día,
en medio de una clase sobre las meditaciones metafísicas, mientras le explicaba a mis alumnos que Descartes sometió a duda todo lo que creía saber, me detuve a la mitad de una frase y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que yo hice eso? ¿Cuándo fue la última vez que apliqué la duda metódica a mi propia existencia? Y la respuesta fue, nunca. Y en ese momento, en medio de una clase, algo en mí alcanzó el grado 100. No pude seguir, no porque colapsara, sino porque ya no era posible sostener la contradicción. Descartes escribió en el discurso del método que el mayor obstáculo para el pensamiento verdadero no es la ignorancia, es la falsa certeza. El hombre que cree que sabe nunca busca saber mejor. Lo que Lorenzo descubrió ese día es que había construido toda su vida sobre certezas que nunca sometió al proceso que enseñaba a otros. El grado 100 llegó cuando ya no fue posible mirar para otro lado. No esperes que el cambio sea gradual. La transformación real no tiene aviso previo. Llega de golpe, todo a la vez, exactamente cuando la acumulación ya no puede sostenerse más. Pero hay algo más que Descartes descubrió sobre este momento. Y es el módulo más importante de todo lo que hoy vas a escuchar. El quinto módulo se llama lo que haces cuando el golpe finalmente llega. Porque hay algo que nadie te enseña sobre el momento de la ruptura. Nadie te dice qué hacer cuando de repente, en un instante, todo lo que sostenías colapsa. No de forma destructiva, sino de la manera en que colapsa una estructura que ya no sirve para la persona que eres ahora. Y en ese momento, el momento que Descartes vivió aquella noche del 10 de noviembre de 1619, hay dos tipos de reacción posibles. La primera reacción es el pánico. La mente que no entiende lo que está ocurriendo, interpreta el colapso como destrucción. Ve el fin de lo conocido y lo confunde con el fin de todo. Intenta reconstruir lo que colapsó, volver a donde estaba, encontrar la seguridad en lo que ya no sirve. Esta reacción, aunque completamente comprensible, es lo que Descartes describió como el error más costoso que una mente puede cometer en el momento de la ruptura. La segunda reacción, la que Descartes eligió aquella noche en Neuburg, es la que requiere el tipo de coraje que solo las mentes que han atravesado el proceso de duda metódica pueden encontrar. La segunda reacción es la rendición inteligente. No rendirse al caos, rendirse al proceso. Confiar en que el colapso no es el fin, sino la condición para que algo más verdadero pueda construirse. La filosofía cartesiana explica esto con las 4 reglas del método. La primera regla es la evidencia. En el momento del golpe, esto significa mirar lo que está colapsando sin interpretarlo todavía. Solo ver. La segunda regla es el análisis. No intentar resolverlo todo a la vez. Una certeza a la vez. Una pregunta a la vez. La tercera regla es la síntesis. Empezar por lo único indudable. Lo único que Descartes encontró absolutamente cierto. Pienso, luego existo. Y desde esa única certeza, construir todo lo demás. La cuarta regla es la revisión. No tener prisa. No apresurarse a reconstruir. Verificar que lo que se construye ahora está construido sobre verdad y no sobre el miedo a la incertidumbre. Hay una última historia que necesitas escuchar antes de que este video termine. Es la historia de una persona que no tiene nombre específico porque podría ser cualquier persona que escucha estas palabras. Una persona que durante años tuvo la sensación de que algo en ella estaba preparándose para un cambio que no llegaba nunca. Que se despertaba cada mañana con la extraña certeza de que algo estaba a punto de ocurrir, sin saber qué, ni cuándo, ni cómo. Que vivió ese periodo de espera como un fracaso, como evidencia de que quizás el cambio nunca llegaría, como prueba de que quizás ella no era de las personas a las que les ocurren estas cosas. Y entonces, sin aviso, de golpe, todo comenzó a moverse. No una cosa, todo. Al mismo tiempo, decisiones que había pospuesto durante años se volvieron imposibles de posponer. Conversaciones que había evitado se volvieron imposibles de evitar. Cambios que había imaginado como graduales y cuidadosos ocurrieron en días, a veces en horas, y cuando miró hacia atrás,
Desde el otro lado de esa ruptura, entendió que todo aquel tiempo de aparente quietud no era el problema, era la preparación. Cada duda que había acumulado, cada contradicción que había sostenido, cada incomodidad que había sentido sin poder nombrarla, todo eso era el proceso invisible de la duda metódica, haciendo su trabajo por debajo de la superficie. Lo que más me sorprendió, dijo, no fue la velocidad del cambio. Fue que ya sabía todo lo que necesitaba saber. No había ninguna información nueva. Todo estaba dentro de mí desde mucho antes. Lo único que ocurrió es que llegó el grado 100, y cuando llegó, no tuve que decidir nada. Las decisiones ya estaban tomadas desde hacía meses. Solo esperaban el momento en que yo dejara de resistirme. Descartes escribió al final de sus meditaciones metafísicas algo que la filosofía académica suele leer como conclusión teórica, pero que es, en realidad, una descripción de un proceso humano universalmente verdadero. Que la mente que ha atravesado el proceso completo de la duda ya no teme la certeza, no porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque ha encontrado la única que importa, que el pensamiento es la única cosa de la que no puede dudar, y desde esa certeza única, todo lo demás se reconstruye. Cuando dejas de resistir el silencio, emerge la claridad que buscabas. Cuando dejas de interpretar el periodo de quietud como fracaso, emerge la comprensión de que era el proceso más productivo de tu vida. Cuando dejas de exigirte que el cambio sea gradual y visible, emerge la posibilidad de que llegue de la única manera en que los cambios verdaderos llegan, de golpe, todo a la vez, exactamente cuando ya no es posible que no ocurra. Este no es un proceso que puedas acelerar. La duda metódica tiene su propio ritmo, y ese ritmo no responde a la urgencia que la cultura moderna te impone. Lo que puedes hacer es exactamente lo que Descartes hizo aquella noche en Neuburg: prestar atención. No a lo que el mundo dice que debería estar ocurriendo, a lo que tu mente ya sabe que está ocurriendo. No eres alguien que no puede cambiar. Eres alguien cuya mente ya cambió y cuya vida todavía está alcanzando ese cambio. No estás estancado. Estás en el periodo que hace posible que lo que llegue después sea permanente. No estás en crisis. Estás en la primera meditación de Descartes. El golpe está más cerca de lo que crees. Cuando llegue, lo reconocerás, no porque te hayan preparado para él, sino porque ya te preparaste tú mismo, en silencio, durante todo este tiempo. Si este vídeo describió algo que sentías pero no sabías nombrar, el siguiente paso natural es este. Hay un vídeo preparado específicamente para lo que viene después de este momento. Se llama 7 señales de que tu mente ya despertó. Y si lo que escuchaste hoy resonó en ti de la manera en que debería resonar, ese vídeo no es una continuación, es el espejo en el que lo que hoy comprendiste se convierte en certeza. Encontrarás ese vídeo en tu pantalla ahora mismo. Y si sientes que este proceso merece una guía más profunda, algo que puedas llevar contigo y trabajar en los momentos en que el silencio se vuelve demasiado pesado, hemos creado la guía El despertar de la mente, con 24 ejercicios de reflexión diseñados específicamente para acompañar cada etapa de lo que Descartes llamó la duda metódica. 24 ejercicios que convierten la incomodidad del periodo silencioso en el material exacto que la mente necesita para llegar al grado 100. La mente que piensa profundamente no espera que el mundo le dé permiso para cambiar. Espera en silencio, acumula en silencio, y cuando llega el momento, todo ocurre de golpe, todo a la vez. Exactamente como Descartes lo describió aquella noche del 10 de noviembre de 1619. Exactamente como está a punto de ocurrirte a ti.